Yo creo que todos vamos a compartir esta sensación de que tenemos un poco de miedo, porque es la primera vez que se hacen las 1000 kilómetros aquí en Chile, en una breve. Con ganas de partir ya, creo que es el tremendo desafío y eso me tiene como una ansiedad gigante. Así que, pero con toda la energía para darle, pues. Son hartos días, así que dosificar y darle, ¿no? Hay que ponerle hartamente a esta salida, más que pata. Ay, es como una locura, pero ya estoy acostumbrada con el Dani a apoyarlo en estas cosas, así que no, bacán. Bueno. Sí, pues, y eso es lo complejo, que tenemos un bebé de 6 meses, claro. Pero ya está todo arreglado. La verdad es que hoy día vine más tranquila que nunca, que todas las otras breves, dormí súper bien, así que con toda la fe creo que haber corrido en España me dio un poco de confianza y también de sabiduría cómo manejar la carrera, aunque esto no es carrera, ya lo sabemos, pero eso me tiene súper tranquila de saber cambiar el plan nomás. La primera vez que voy a hacer tantos kilómetros, lo más que he hecho fue cuando hicimos 600, la serie de 600, así que nada, con todas las ganas. Venimos con lo que ya sabemos en realidad y tranquilo, en realidad creo que eso es como de las partes como más importantes de la ultradistancia. Sí, hay que llegar entrenado físicamente, pero psicológicamente, si no estoy preparado, porque hay que estar preparado para cambiar plan, para la lluvia, para cargar cosas, que pincháis. Claro. Y como siempre he pensado, toda carrera tiene su dificultad, aunque sea 200, 1000, 1200, hay que andar preparado a todo. Yo tengo la certidumbre de que lo voy a lograr, mis capacidades están he trabajado en eso, tengo la implementación todo y voy a darle guerra. Vamos a partir en un minuto. Vamos a partir en unos segundos. Al verde se va a iniciar una breve inicial de 1000 kilómetros.
pensaba que en un inicio esto era una tontera, de verdad, hacer muchos kilómetros, ¿para qué? Pero te vas dando cuenta que la primera noche que tú hacías en breve, que fue la de 400, es como una catarsis. Es una hueá muy loca y en verdad es súper rica la sensación también estar contigo, po. Claro. Esa cosita es la que me genera el gusto. Es una locura, de verdad que no me cuesta pensarlo ahora. Yo partí con esto de la Brevet hace poquito, más de un año, y 200 kilómetros para mí eran una locura, y ahora vamos 1000, y ¿qué viene después? No sé. Entonces es como que uno se autoimpone el límite y después se da cuenta que en verdad no, que si uno se planifica, se ordena, entrena, inteligente, se puede lograr. O sea, los 1000 kilómetros en verdad nunca lo he pensado completo, ¿cachai? Siempre lo he visto como parte, ir cumpliendo metitas chicas porque no te frustráis. Creo que es importante ir cumpliendo etapas y el nerviosismo. Nunca había hecho más de 400, que fue mi primera brevet, así importante, y esta es mi segunda. Bueno. Y no, mal. Al principio, la mañana tenía la bici mala. Me puse al final cambiar las piolas. Lo que pasa es que, a ver, yo en las brevet no soy tanto de andar rápido. Me gusta mucho ir mirando el paisaje y yo siempre grabo. Voy como haciendo mi compilado de los paisajes bonitos. Claro. Y ahí por Santa Marta, muy bonita esa parte, esa calle muy bonita. Y estaba grabando un río que hay y las flores y la vegetación que había. Y listo, y guardé el celular. Y a los 2 segundos viene un auto de seguridad acorralándome, diciéndome, oye, y dije, bueno, ¿qué quieres? Me tírate para acá, me estaba como arrinconando. Entonces yo evito el conflicto y lo esquivé. No sé qué quería, pero me estaba acorralando y ya me estaba asustando. Afortunadamente pasaron ustedes como organización ahí y después me comentaron que lo que estaba buscando era que no tomara fotos de las casas de la zona. O sea, Claro. que cree que... Sí, Claro. Para el recuerdo. ¿Está moviendo la pierna? Las dos me acalambré, brígido. Chucha. Quiero comer, lo único que pienso es llegar ahí y bajar a comer. No, quiero mover el recorrido. Pero que muchas veces con el calor, el frío, la mierda dentro de la cadena. Carbolode Colombian Style. Pero sí, pues se supone que tengo que mantenerme en carbohidratos, barritas, pichigata y no caer en papas fritas, Monster y huevas varias, ¿cachai? Porque a mí me pasa que como pasado los 400
ya se me cierra la guata y es como, weón, son 1000, no se me puede cerrar la guata, entonces estoy tratando de hacer como una dieta muy, todo muy suave porque me queda caleta de rato. Puta, bueno, camino a la dormida, el sol estuvo pegando bien fuerte, en la dormida, en la subida pegó aún más y eso al parecer hizo que me diera un shock de calor porque llegué, weón, a Villa Alemana bien fundido y acá a Casablanca ya medio con alergia, weón, con algunos signos de shock de calor, un poco mareado, náusea, el viento en contra del Orozco estuvo duro, pero nada, aquí con los cabros apañándome todo y vamos a ver qué sale, pues a ver si podemos continuar, ojalá que esta historia no termine acá. Está preguntando cuánto comí. Aquí voy media grabando, ahí está la bici como ropero. Porque que no, voy como medio desfasado. ¿Cuántos kilómetros llevamos ahora? 342. 342. ¿Y no se supone que conectaste la batería? ¿Ahora? Sí. O sea, la podría conectar ahora. Pero bueno, yo creo que llegamos hasta allá con la luz. Bueno, igual la hice. ¿Sus lucecillas? Sí, aquí lo tengo. Nos vemos, cabros, que estén bien. Voy a ir con las dos, weón. Sí, bueno, yo quiero guardar un poco para el caso allá. Igual tengo la del morro. Ah, ¿vos lo vais cargando? Sí, pues, el Garmin, la ruta. Vamos. Vamos. Los chicos, que les vaya bien. Cuídense mucho. Sí, no, sí, pero ya. Vamos de vuelta a donde venimos.
Este igual les tiró el taxi encima y era un pasajero y todo. Pero se los tiró por encima. Así para botarlo, para pegarlo. ¿Sí? Sí, ¿cachai? Sí, así, no fue así como que No. se los tiró para ver si podía pegarle a uno y botarlo. Para cagar. Me empezó una dolencia en la rodilla. Así que un aplauso. Porque de cuerpo voy súper bien. Claro. Quiero llegar a dormir 1 hora. Buena. Por lo menos 1 hora para poder reponerme. Ya está, estamos casi. Estamos casi para amputar. Yo soy como bien tolerante al dolor, pero eso duele mucho. ¿En serio? No sé si la gente pudiera ver realmente cómo es de adentro la Brevet, puro compañerismo. Estamos todos acá ayudándonos en la ruta, aquí mismo, solicitándonos las diferentes cosas que podamos necesitar, y el apoyo está siempre ahí en la ruta y eso se siente bacán. Tenía un desperfecto mecánico, a veces simplemente paráis a ir al baño y todos los buenos que van a pasar te van a preguntar si está todo bien. Ese tipo de cosas como que son detalles, pero que en el fondo, sabiendo que vais a estar solo, aún así no estáis solo, como que hay una ruta donde como que estáis compartiendo con mucha otra gente. Y creo que eso fue lo que más me motivó, porque de pronto uno por miedo quizás como que no se arriesga a algo así, pero si sabéis que hay más gente, como que te sentís más seguro. Bueno, seguí caminando hasta la cima. Después traté de subirme a la bici y me costó mucho. De hecho, al principio no podía bajar porque como que flectaba las piernas y cagaba el toque. Y me tiré para abajo nomás, muerto. Me tiré con los pies al lado. Listo. Y después me enganché y empecé a pedalear lento así y se me pasó. Así que pedaleé harto rato así, encontré un restaurante, comí. Después seguí a Olmué y ahí habían hartos repechos, pues ahí morí otra vez. Pero ahí ya fue... Me iba retorcijando así de acá, me salió una pelota así horrible. Y pasé a un negocio y pregunté qué tenían. Al final me tomé un relajante muscular. Y como a la hora me empezó a hacer efecto. Así que me pilló ahí justo en las cuestas del Orozco. Y no, pues hasta ahora ya no volvieron los calambres. Lo único que me quedaron las piernas súper adoloridas después de tanto calambre. Así que yo creo que llegando a Pichilemu me va a dopar otra vez. Para poder seguir. ¿Yana? ¿Nadie? Quiero mandar a toda la chucha en verdad. Mándalo ahora. Mándalo a toda la chucha, pues. Desahógate. Desahógate. Nosotros te ¿Para qué inventen estas weas de breves, weón? ¿Para qué te inscribís, pues? Uno no puede ser como un ciclista normal, que va a las laborales. ¿Quién dijo, los mil?
Lo vamos a pasar súper bien. Que tuvimos bastante viento en contra, un poco el calor, el sol estuvo bastante fuerte a momentos, vimos a gente conocida que quedó insolada. Entonces creo que eso fue, y el peso que llevamos en las bicicletas. Lo único que fallo así como harto es la alimentación. Y en estas pruebas que son más largas, como que cuesta mucho más mantenerte bien, ¿cómo se llama? Bien alimentado, claro. Pero igual hemos tenido altercado, mi amigo tuvo una caída más o menos fea. Y igual eso no te hace dudar, el de repente el tener que separarte de él, o ya que se partió juntos. Si bien aquí no puede existir la ayuda, igual el correr con un compañero al lado te va tirando para arriba. El hecho de que él te vaya aguantando y tú lo vayas aguantando a él, esa convivencia en la ruta te ayuda a tirar mucho más. Por lo general como que vivimos tanto dolor, como duele tanto a veces pedalear, mucho, tanto como emocional, porque una vez es como que se desborda emocionalmente, el cuerpo duele. Como que no me lo estoy tomando con mucha presión, quiero tratar de disfrutarlo, sé que lo voy a pasar muy mal, quizás peor que para los 600, pero sin ninguna presión. Como... No, pero es que no sé cómo dejarla continua. Claro, el gol no cachó que eran dos. Entonces empezó a pegar a uno y el otro gol le mordió a uno. Están como organizados, ¿viste? Había hasta un chico. Se fue por atrás, apareció por la derecha y se cruzó y se tiró a mano. Pero weón, te hizo ahí, weón, el sí, pero sí dije, oh, qué weón. Y ahí cuando vino por acá le tiré agua así. Y ahí saltó el toque, weón. Mira, para mí personalmente es un desafío especial porque pasa por el pueblo de La Estrella, donde son mis abuelos y donde vivió mi mamá muchos años y donde es oriundo mi amigo, el que anda conmigo. Su familia es de ahí, él nació ahí, estudió ahí. Entonces como pasar por su pueblo fue como casi una señal, y pasar 2 veces por su pueblo, entonces como que también fue algo que nos ayudó a tomar la decisión, como ya ese va a ser el golpe anímico, ya vamos a estar casi en la mitad, y vamos a tener que pasar 2 veces por ahí, y eso igual te da fuerza. Entonces, ¿han podido dormir? Sí, dormimos 1 hora. Y fue en el PC5, Codegua, y fue una batalla porque en Cuesta Echada veníamos con 4 personas más. Y ya habíamos visto que varios habían llegado a Codegua y estaban las camas ocupadas, entonces quedaban 1 o 2 camas. Entonces era como, si me pasan ellos, yo me quedo sin cama. Si yo los paso, ellos se quedan sin cama. Entonces íbamos peleando y logramos pasarlo y llegar a una cama. Y tuvimos que dormir los 2 en una cama porque no había más. La pieza donde estaba, habían 2 muchachos durmiendo y hacía mucho calor, pues. Me tapé y empecé a sudar así, pero dije, ¡ay, qué onda! Y no pude dormir, pero estuve ahí las 2 horas acostado. Hice una planificación, así como ya, voy a parar tantos minutos y todo eso. Pero no he cumplido nada. No consideré que me iba a cansar. Pero, pucha, voy a completar los 1000. Ese es mi objetivo, completarlo. Ojalá, sería súper hermoso, lo más probable es que voy a gritar de emoción si lo logro hacer dentro del tiempo. Pero mi objetivo es terminar los 1000. Ese es el desafío. Vamos, ya estamos acá.
Chique, tenemos un problema. Ricardo se está muriendo. Ricardo le llega primero. Todavía más. No mucho, que tengo po. Y la rodilla. Nada que hacer. Sí. No, venía empezando a doler casi al principio, sí, en el kilómetro 200. ¿En serio? Sí. En la noche ahí, o sea, anoche, con el frío era un dolor pero tremendo. Cuando entraba en calor, bien. O sea. ¿La derecha? O sea, ahora ya son las 2. ¿Pero cuál es la que te...? La que más me volvió fue la izquierda. Pero obvio uno empieza a compensar automáticamente y al final me empiezan a doler. Y yo sé que estas lesiones de un día para otro no se van a mejorar, así que... Por empeorar. Puro empeorar, pues, y meterle después 200 kilómetros más. No tenía por dónde. Yo creo que mañana voy a estar postrado, así que... Pero... no, la experiencia fue ¿Cómo lo buenísima, pasaste? Aprendí demasiado, porque además me asesoré muchísimo por el tema del sueño, de los suplementos, ahí el tema del sal, me enseñó muchísimo. Más o menos de Mayarauco, que ya es como que el umbral del dolor se quedó ahí, ¿cachai? Hay que ver qué pasa en la noche, sí, porque anoche me pasó entre Chade y Codegua que empecé a flaquear. No, y me sentía así como subentrenado, venía a sufrir, a pasarlo mal y lo pasaba a la raja. Desde Pichilemu, en un tramo así como en un lapso de tiempo de 1 hora y media, han llegado como unos 20, 30 quizás, no sé. Pero están como bastante juntos todavía, hay un grupito grande, ahora vienen llegando otro más. Estuvimos un rato con ellos, vienen todos con ánimo, pero ya está empezando el frío. Este tramo, esta noche va a estar dura, porque está en una zona helada. ¿Cómo está el ánimo? Bien. ¿Y las piernas? Puedo todavía, es que no dormí anoche, entonces me está pasando la cuenta ahora. Sí, hasta Pichilemu fue peor, es que es lo que sufrí acá un poco porque me venía quedando dormido en las bajadas. Vengo agotado, y con sueño. Con sueño, sí, te noto los ojos medio pesados. Apareció el sueño, sí. No tengo mucha experiencia rodando de noche, primera vez que veníamos a oscuras y con las luces de las bicicletas, como que te quedas pegado en eso, en la luz trasera del que va adelante y no, te está quedando dormido. Uy, hay 2000 positivos hasta rapel. ¿Cuánto? 2000 positivos. Sí. Son 259 más 721 más 1062. Ahora voy con sauna. No te rías que ya no puedo levantar la pata. Si me paro, se me bloquean las rodillas. Y hasta que vuelvo a calentar todo, voy a pasar 20 minutos. Bueno chicos, nos vemos luego. Juan Carlos, vamos. ¿Esa yo voy a ir un ratito?
Como antes, ahora pillo y hasta en el punto de control. ¿No? Oye, ¿dónde vais a dormir? No voy a dormir. ¿Pero estáis bien? ¿Cómo de ahí? No sé, pues te pregunto. ¿Sí? Ya. Es que quiero llegar luego. No, obvio, pero... Mira, ahí vamos viendo kilómetros de punto en punto, pues. Pero ten cuidado, ya si el cuerpo te pide parar, para. Duerme en un paradero por último, pues, weón. Obvio. Ya. Sí, pues, weón. ¿Me puedo ir tranquilo que si de repente estáis cansado? Pues, obvio, pues. Si ahí pero es que ando viendo. Sí, perfecto. Bacán. Buen viaje. Cuídate mucho. Bacán, cuídate, Nos vemos. weón. Sí, como que no, dale, como ándate. Como Pero para cómo es él, Sí. está raro. Sí, está porfiando, pero Sí, ya pues. le tiré la alerta, Sí, no, ¿cachai? claro. Entonces yo creo que ya con eso más no podemos hacer. Pero tampoco está evidentemente quedándose dormido. Quizás No, si no se está quedando dormido, pero yo creo que puede estar parado, ponte tú en pura cafeína. Claro, exacto. ¿Cachai? Sí, como que quizás se está pasando... Está parado con huevo y tal. Sí. Pero bueno, entonces ahí... eso lo hace como andar borracho. Claro. Cualquier comida acá, weón. Mi bolsito estaba aquí, weón. ¡Buena, Mónica! ¡Aguante! ¡Dale, Moni! Llegamos muy a tope a Lolol, a 5 minutos del cierre. Después tiramos a Isla Yankee también. Llegamos a 3 minutos del cierre, destruidos y... Como digo, agarramos cartones, madera y nos tiramos ahí a descansar. ¿Lo grabaste? Buena toma. Hola, buena. Saludos para mi mamá, para mi papá, para mi hija. Bueno, entré a una ferretería así de emergencia, pregunté, ¿tiene sillines? Y eran como la tarde ya, están cerrando. Me sido como a las 9:30, ¿no? Oh, ya. Me dijo, tengo solo estos dos tipos, tenía uno así como de triciclo y ese que coloqué un Chinelli de 10 lucas. Ya, así que le hemos dado desde los 500 hasta ahora, no sé qué sé. Igual fue fuerte, ¿eh? Llegué con la Tami, menos mal que no la alcanzé a botar a ella. Y me fui por el lado nomás, pues entonces la pasé a llevar a ella, pero me caí yo nomás, menos mal. ¿Cómo llegaste, man? Bueno. Te estaba llamando, te lo prometo. Sin batería. Sí, está apagado, dijo. ¿Dónde? ¿Y eso está llega? Aquí sin batería dice en el... ¿Ah? 3 lucas, esa mierda. Es que lo pasé 2 veces mal. El primer día algo comí que me hizo mal y estuve con náuseas desde Mayarauco hasta el CP5, pero mal. Iba a llamar para que me fueran a buscar y ahí de repente dije no puedo. Voy ahí, duermo y sí, y dije si no me recupero, vamos bien. Desperté bien, me voy al CP6 y en el CP6 cuando salgo una puntada en la rodilla y la he traído toda hasta ahora, pero no me voy a rendir, no, antes me muero yo.
Estoy con sangre en el hígado. El primer día dormí 45 minutos y ayer no dormí nada. Y ahora te voy a tirar un rato más. Son como 25 minutos. Después la decía haciendo con esa neblina, ¿cómo estás con los rayos? ¿Bien? Sí, estoy mirando a cada rato los hoyos, los baches, todo. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Chan, la concha de tu madre! Oye, venía ahí, papá. Qué rico andar alucinando, weón. Venía ahí, papá. ¿Cómo estás? Ay, que la sufrimos, pero llegamos todos sanos y salvos. Grande papi Aldo. Oh, gracias a todos, ¿verdad? Me sufrió, pero nadie se quedó atrás, nadie se quedó atrás. Oh, que dolió, pero No, llegaron todos juntos encima.